Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Sumalavia, escritor, profesor de literatura, editor también, y me han pedido que les hable acerca de la novela policial en el Perú y el caso específico de la obra narrativa del escritor peruano Carlos Calón Fajardo. Bien, para poder llegar a este libro que me interesa compartir con ustedes, La conciencia del límite último. Tengo aquí la última edición y su primera edición apareció en 1992. Me gustaría iniciar ofreciéndoles un breve y espero didáctico panorama de este género policial, criminal, que es un género muy importante que se viene, según las investigaciones, desarrollando en distintas etapas, ¿no? La primera se conoce como el relato policial clásico, que podríamos estar diciendo que se inicia a mediados del siglo XIX. Y es interesante mencionar que uno de sus fundadores es el escritor Edgar Allan Poe. Lo menciono por lo siguiente, porque también lo conocemos como un gran escritor de literatura fantástica, la fantástica contemporánea. Entonces nos podríamos preguntar de qué manera podemos relacionar a alguien que escribe novela policial y luego relato fantástico, cuento policial y cuento fantástico. Tiene muchos elementos en común, porque en ambos se confronta ante un misterio. En el caso del fantástico, se refiere a un misterio que trata de encontrar una explicación racional y que al no lograrlo, pues cuestiona lo natural y encuentra una posible, o se sugiere una posible explicación en lo sobrenatural, dejando cierto grado, en algunos casos, de ambigüedad. Mientras que en el lado del relato policial es estrictamente la razón la que va a responder ese misterio. En ese sentido, en estos, por ejemplo, en los cuentos de Edgar Allan Poe, tenemos a este investigador que va a hacer uso de su razonamiento, es más, sin necesidad de tener que acudir al lugar del crimen, simplemente preguntando por las pistas, los elementos que han sido detectados aparentemente en la ejecución de ese crimen, y él, a partir de su deducción, logra obtener una respuesta. ¿Quién es el criminal y de qué manera se cometió el crimen? A partir de allí vamos a encontrar a otros escritores que van a continuar esta línea de Edgar Allan Poe y también la van a ampliar hasta un punto que se crea lo que se llama la novela problema, con variantes como el relato policial del cuarto cerrado, donde básicamente encontramos aquí a un investigador aficionado, es un intelectual, no forma parte de la policía, ¿no? Simplemente es alguien que quiere ejercitar su capacidad deductiva, su intelecto, y huye además de la violencia. En algunos relatos vamos a tener variantes en las que vamos a encontrar pues algunos investigadores que sí van a estar sujetos a ciertos momentos de violencia, como Sherlock Holmes, ¿no? Aquí lo interesante entonces es ver cómo en estos relatos, cuentos y novelas que normalmente se han publicado por capítulos en revistas, en periódicos, estamos hablando, recuerden, todavía a mediados, la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Esa difusión va a ser muy interesante a través de la prensa escrita y luego formarán parte de ediciones en libro. Pues vamos a tener así como gran reto para el escritor el tema del misterio en el cuarto cerrado, ¿no? Es decir, donde no hay ventanas, todo está herméticamente cerrado y dentro se ha cometido un crimen. Por lo tanto, a primera vista es increíble que se haya cometido ese crimen. Debería entrar elementos sobrenaturales, pero como nos estamos ciñendo al género policial, esto se descarta. El detective es un razonador y encontrará una solución, una explicación, una puerta oculta, una ventana secreta, etc. Bien, por otro lado, vamos a ver que este género se desarrolla sobre todo en Estados Unidos y en Francia, luego va a derivar a otros países. En Francia vamos a encontrar incluso algunos narradores que van a firmar con nombres, seudónimos en inglés, para lograr mayor difusión de sus obras. Y curiosamente, desde los orígenes vamos a encontrar el mismo Edgar Allan Poe, varios relatos policiales que no transcurren en Estados Unidos y no transcurren en Francia. Vamos a tener esos cruces, digamos, transnacionales. Luego, ya esto es, digamos, es el género
oficial importante durante la segunda parte del siglo XIX. Ya en el siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, a partir del crack del 29, ¿no? La caída de la bolsa, se genera pues toda una sociedad tensa, se detectan elementos de corrupción en la policía, se generan las mafias y se va a desarrollar lo que se llama la novela negra o la novela hard boiled, una novela en ebullición, donde aquí el detective ya es alguien que participa de la investigación, pero no solamente con su razonamiento, sino también buscando al criminal, enfrentándose no solamente a un criminal, sino a todo un sistema creado alrededor del crimen. Entonces tiene que enfrentarse a estas mafias. Incluso encontramos ahora a este tipo de investigador que sabe que incluso descubriendo al criminal, explicando el crimen, no va a hallar la solución. Es decir, la sociedad ya está en un alto proceso de corrupción, y lo único que logra es una verdad que no será la definitiva o no será trascendente. Y le va a dejar un aire de frustración. Por eso es que se va a ir conformando el perfil de este nuevo detective que ya está armado, ¿no? Vamos a encontrarlo en la imagen, por ejemplo, en las novelas de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, ¿no? Vamos a tener aquí al famoso Philip Marlowe, ¿no? Detective en las novelas de Raymond Chandler. Alguien que, por ejemplo, en este personaje ya tiene una vida hasta cierto punto anodina, con necesidades, grandes necesidades económicas. Son personas que normalmente no tienen una pareja estable, no tienen familia, no tienen hijos, sino suelen tener aventuras o vienen de situaciones sentimentales fracasadas, y que de alguna manera la investigación, revelar o descubrir al criminal, de alguna manera pues le propicia a este investigador como ciertos halos de luz en una vida, como digo, frustrada, decadente. Luego, lo interesante es que este formato de novela negra, que el nombre proviene de la série noire en francés, donde nuevamente los franceses empiezan a publicar también con seudónimos en inglés, pero también algunos llevan a firmar con sus nombres, y van a aparecer muchos detectives, investigadores, investigadoras. Lo interesante es que hay escritores, escritoras que van a practicar este género, ¿no? Y vamos a también, ojo, importante precisar, no es que se haya abandonado tampoco la forma clásica, es decir, van a continuar algunas novelas con el formato de la novela problema, ¿no? De la novela de enigma, con el investigador que no quiere enfrentarse a la violencia solamente a otros en determinadas circunstancias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la escritora Agatha Christie. Y si hablamos de autoras, ya con el otro formato, acercándose incluso de novela negra a la novela de suspenso, podemos también tener a Patricia Highsmith. Entonces vamos a encontrar cómo este género se va a ir matizando, se va a ir enriqueciendo, incluso ya se va a tomar mayor conciencia de los elementos que aparecen en el relato policial, como, por un lado, la víctima, el investigador y el criminal. Y muchos de estos relatos van a ir privilegiando a alguno de estos personajes. Vamos a encontrar cómo este policial en algunos casos deriva hacia la concentración de la víctima, ¿no? De todo lo que padece una víctima perseguida, o de repente incluso el testigo, ¿no? Alguien fue testigo de un crimen y también todo el relato es su persecución. O sea, se sabe quién es el criminal, hay un agente, un detective o alguien de la policía que quiere ayudar y no lo logra, entonces se concentra en este testigo, en esta víctima. O se concentra en la psicología del investigador, ¿no? Para conocer aún más todavía cómo este sujeto busca, cómo alguien tiene esa necesidad de buscar la verdad a principios del siglo XX, ¿no? En una sociedad que supuestamente trabajaba se proponía una modernidad. Sin embargo, son estas las contradicciones que se van mostrando en una sociedad a su vez corrupta, como he mencionado. O también podemos encontrar algunas novelas que se van a ir concentrando en el criminal. Y en este caso va a derivar a novelas que incluso van a suceder en la cárcel, donde el protagonista pasa a ser el criminal, conocerlo a él, ¿no? Cómo piensa, por qué comete los crímenes. Y son novelas que conocemos ahora. Incluso estos formatos luego se han llevado al cine, funcionan perfectamente en el cine.
sea concentrándose en la víctima, en el investigador o en el criminal, ¿no? Si pienso en el criminal, bueno, de unas novelas que luego se han llevado al cine, pienso en el famoso Hannibal Lecter, por ejemplo, ¿no? Es un criminal ya muy conocido que está en el imaginario de muchos lectores y también espectadores de cine, de suspenso, de cine negro, de cine policial. Ya la terminología también se ha ido matizando, al punto que si llegamos al siglo XXI, desde finales del siglo XX, siglo XXI, ya incluso se utiliza el término de la novela neopolicial, el relato neopolicial. Es aquel relato que ya empieza a hibridarse, empieza a tomar elementos de la historia, del relato histórico, del relato erótico, de la comedia, donde hay un detective, pero hay un detective pastiche, ¿no? Paródico, y empieza todo esto a diversificarse. Es decir, que los escritores, las escritoras en estos momentos saben que no necesariamente van a lograr un género puro, policial puro, porque ya es un policial que reflexiona sobre el policial, ¿no? Relatos metapoliciales, si quieren, también. Ahora, esto hablando del género en términos muy amplios. Si nos referimos en el caso particular, ya entramos a América Latina, hay elementos muy interesantes a mencionar, como el relato policial, en realidad, en América Latina empieza a gestarse casi al mismo tiempo que el desarrollo del cuento. Es decir, por ejemplo, nosotros hablamos del escritor uruguayo Horacio Quiroga, ¿no? Que lo entendemos como un escritor bisagra, que fue él, entre los autores, pero sobre todo él que va a llevarnos del relato del cuento clásico al cuento moderno, al cuento que hemos ido desarrollando incluso hasta la actualidad. Pues bien, él también practicó, así como practicó cuento fantástico, cuento naturalista, escribió cuentos policiales. Eso es muy interesante. No es que el género policial llegó ya en un proceso en el cual la narrativa latinoamericana estaba ya afianzada, desarrollada. No, se desarrolló paralelamente a otros géneros. Lo que pasa es que luego tuvo privilegios de mayor difusión en algunos países en particular, como en Argentina, como en México, como en Cuba, por ejemplo. En el caso peruano, muy levemente. Luego lo iré detallando. Entonces, este relato policial que se desarrolla en América Latina desde finales del 19 y principios del 20, con los modernistas, vamos a encontrar también algunos formatos de relato policial. Luego también con algunos de vanguardia. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que el relato de la tierra, el regionalismo, el indigenismo, en nuestro caso, va a tener también mayor protagonismo, y estos formatos policiales van a ir siendo considerados como relato de masas, ¿no? Como subgénero se va a considerar en determinado momento, y por lo tanto va a perder cierto privilegio en los grandes autores, que sin embargo lo van a seguir practicando. Ahora, en América Latina, entre los grandes difusores del relato policial, tenemos que mencionar a Jorge Luis Borges, a Adolfo Bioy Casares. Ellos realizaron antologías de relato policial, no solamente escritos en español, sino también en otras lenguas que se fueron traduciendo y se publicaron en Argentina, por ejemplo, en la colección del Séptimo Círculo, una colección que luego va a dirigir muchos años después el escritor Ricardo Piglia, también que va a practicar y se va a investigar y practicar el relato policial. Entonces vemos cómo en América Latina el relato policial luego, en la época, si saltamos a la época del boom, también, me refiero a la década del 60 y luego al 70, todavía el policial en el 60 no va a tener tanto prestigio porque lo que más se difunde es la novela total, ¿no? 100 años de soledad, La guerra del fin del mundo, Rayuela, etc. Sin embargo, vamos a encontrar que estos representantes del boom también dentro de su producción narrativa van a practicar y van a utilizar elementos policiales. En Mario Vargas Llosa tenemos Historia de Maita, algunos elementos en Lituma en los Andes, Quién mató a Palomino Molero, en García Márquez podemos mencionar Crónica de una muerte anunciada, etc. Es decir, vamos a ver cómo van a ir apareciendo en distintos autores latinoamericanos ya desde la década del 60 y en el 70, en el 80 también. Y en el caso peruano vamos a tener escritores que van a ir practicando este género, entre otros géneros. O sea, no tenemos un autor peruano únicamente interesado en el policial.
sino practicando otras formas. Y así es que podemos ir llegando a Carlos Calderón Fajardo, quien empieza a publicar algunos cuentos en la década del 70, ya en los 80 es que publica su libro de cuentos, sus novelas, hasta que el año de 1992 publica en la editorial Mosca Azul La conciencia del límite último, una novela que en realidad podríamos ya llamarla un neopolicial, porque no se ciñe estrictamente al género, porque también hay elementos de relato insólito, de relato fantástico. Nos encontramos aquí con un periodista que está en un medio de prensa amarilla, en el cual están más interesados en difundir crónicas policiales, sangrientas, pero un día que simplemente no hay nada, una historia interesante, el editor le obliga al periodista, al flaco Carlos, que se invente una crónica policial, lo más sangrienta que se pueda. Y eso hace y logra pues una amplia difusión. El público quiere más sangre, quiere más crímenes, y este personaje se ve obligado día a día, cual Sherezade, a inventarse una nueva historia criminal, una nueva crónica para satisfacer esa necesidad, esa sed de sangre que el público lector le exige. Sin embargo, aquí viene el elemento insólito. Este personaje descubre que habrá un criminal que va a empezar a cometer los crímenes que él va escribiendo. Que primero los escribe y luego se cometen los crímenes, pero luego vamos a encontrar cómo estos crímenes empiezan a darse incluso paralelamente. Entonces aquí vemos que este formato policial ya supera sus propias fronteras y ya va introduciéndose, como anuncié, con elementos fantásticos, y además iba generando una novela, digamos, híbrida, una novela corta que afortunadamente ha sido también recuperada por la editorial Planeta en el sello Tusquets, ¿no? Se publicó esta novela, esta nueva versión hace 2 años, ya corregida, y que yo creo que es una novela que amerita amplia difusión. El género policial siempre ha estado en el interés de Carlos Calderón Fajardo, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conversar ampliamente con él respecto a este género. Me ha enseñado mucho, tengo que aceptarlo, y es alguien que ha leído mucho del policial norteamericano, del policial francés, sobre todo, ¿no? Un gran admirador de Simenon, y alguien que siempre tenía ese interés de poder incluir estos elementos policíacos en su narrativa, ¿no? Y creo yo que él ha marcado un momento con esta novela, como lo ha hecho también con sus otros relatos, y que merece relectura, mayores investigaciones, análisis, y también creo yo que está estimulando, influyendo en la narrativa más joven. Bueno, espero haberles ofrecido un panorama satisfactorio. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.